Bienvenidos a un nuevo capítulo de Eco Salud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña el doctor Diego Ascona, es médico flebólogo, cirujano vascular de los consultorios de la familia de Amén. Diego, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo no? Buenas tardes, buen día. ¿Qué es la flebología y qué tipo de afecciones atiende? Bueno, la flebología es una especialidad que está abocada puntualmente a la circulación venosa. Es un capítulo dentro de lo que es la patología vascular, lo que es el especialista en circulación. Tiene a la flebología como un capítulo muy importante por la incidencia tan alta que tiene la enfermedad venosa en la población. Es una enfermedad importante en presencia en distintas edades de prevalencia en edades distintas. Sí. Pero en general, o sea, la tiene el adulto joven, la tiene el paciente geronte y la tienen los adolescentes. Y también viene de la mano con otras patologías circulatorias, no la flebología en sí, pero viene muy de la mano con la linfología. La linfología es una especialidad que trabaja a la par de la flebología. La flebología está abocada a las venas, y la linfología está abocada a los problemas linfáticos que muchas veces se confunden en la consulta, y que obviamente que el especialista trata lo grande que es la parte venosa, acompañada de la parte linfática, pero obviamente separando de la parte circulatoria que es la parte arterial. Por eso pregonamos, o sea, en general nos parece muy importante en los especialistas que este tipo de patología la manejen especialistas en circulación, porque es muy importante separar lo que es arterial, lo que es venoso, claro, lo que es linfático, ¿no? Uno llama flebología todo, pero la flebología tiene a su vez subdivisiones, y esas subdivisiones es en base al sistema circulatorio que tenemos nosotros. En base a este sistema circulatorio que parece todo en uno, donde el paciente consulta por un edema, por un hinchazón, y la hinchazón puede ser por causa linfática, por causa venosa o por causa sistémica general, cardiológica, renal. Entonces, es muy importante, obviamente, tener el abanico ese de panorama más amplio con respecto a la parte circulatoria, ¿no? Digo, ¿cuáles son las patologías más comunes asociadas? Bueno, va mucho por la época del año, por la incidencia de la estación del año en que tengamos y la consulta del paciente. Obviamente que en verano la mayoría de la gente lo que consulta es por dolor, pesadez, cansancio, hinchazón de piernas, edemas. Eso es mucho más frecuente en el verano, en época estival, que en el invierno. ¿Y eso por qué? Porque en general la temperatura alta, ya cuando pasa a los 30 grados, tiene una tendencia a generar una vasodilatación, o sea, generar un aumento del tamaño de la vena, un aumento del tamaño del vaso linfático, y eso genera agua, genera tensión, y ya si viene el paciente con un problema circulatorio y se le genera este nexo, esta situación ambiental con respecto a esto, genera un empeoramiento de su problema, o sea, agrava. ¿Y cómo termina esto? Consultando al paciente. O sea, el paciente consulta porque en realidad el paciente viene con un problema, pero que no lo complica. Una estación de estas características lo termina complicando, y por eso consulta. Una presión atmosférica baja, que es cuando en épocas de tormentas, eso también genera dilatación, presiones hidráulicas, hídricas con respecto a la parte venosa, que se traducen en tensión, calambres, pesadez, hormigueos, edemas. La gente viene a la consulta, no tengo tobillo, no aguanto más del dolor de piernas. Entonces, en esa época es sobre todo por eso. En el invierno la gente consulta, debería, no lo hace todo el mundo, pero se debería por la parte estética, que es donde se hacen los procedimientos estéticos. Entonces, si bien se descubren en verano, el paciente se descubre en el verano cuando empieza a utilizar short, malla. Claro. Y esa patología generalmente en el invierno es la que se trata, que es la parte estética, que es la parte de los tratamientos esclerosantes, láser. ¿Qué es un edema? El edema es una acumulación de agua, básicamente. Hay 1000 causas de edema en medicina. Nosotros lo llamamos fleboedema cuando el edema corresponde a la parte linfática, o a la parte venosa, flebo de venas, y es causa de acumulación de agua, un problema circulatorio en una vena. Eso se llama fleboedema, es un edema de causa flebológica, y básicamente es muy fácil de entender, donde el paciente lo que tiene que entender es que circula sangre
¿sí? Circula sangre de una forma que no debería ser. O sea, en cambio nosotros automáticamente estamos preparados para que nuestro sistema venoso sea de retorno, o sea, pensemos entre el dedo gordo, la punta del dedo gordo y el tórax, la sangre tiene que venir en esa dirección. Cuando surge algún problema, que lo puede surgir a nivel venoso o lo puede surgir a nivel linfático, donde se invierte el sistema circulatorio, en cambio ir de abajo hacia arriba, se va de arriba hacia abajo, ese líquido, que el agua es líquido, un 90 y pico % es el líquido, genera esa acumulación de agua en los tobillos, y se acumula en los tobillos, no se acumula en las rodillas por la presión hidrostática de la gravedad, la columna de por gravedad. Por eso la inflamación. Exacto, por eso las úlceras se forman generalmente abajo. No tenemos úlceras en los tobillos, las úlceras que en las rodillas, tenemos úlceras en los tobillos. Las úlceras que aparecen generalmente en otra parte son muy atípicas, existen, pero no tienen que ver generalmente con problemas venosos o linfáticos. ¿Solo en las piernas aparecen o también en los brazos, en otras partes del cuerpo? La patología venosa la incidencia de patología venosa por incidencia es en miembros inferiores. A ver, patología venosa, nosotros tenemos lo que llama la gente varices, la relacionamos a las piernas, pero el urólogo tiene sus varices a nivel del testículo, se llaman varicocele, o las hemorroides son varices también a nivel testicular y lo tiene el proctólogo respecto a la parte rectal. Son todos un sistema circulatorio venosos que funcionan mal. Claro. Y la causa por la cual funciona mal es la consecuencia, básicamente, por donde el paciente primero genera síntomas o consulta, es una deformación de la vena. O sea, lo primero que ve el paciente es o le aparece algo o le molesta algo primero y en definitiva lo común es una deformación. La definición de varices es eso, es una deformación venosa. O sea, nosotros muchas veces, yo se lo explico a los pacientes, me dicen, pero tengo venas en los miembros superiores, tengo venas en los brazos. Sí, hay pacientes que son muy venosas, se nota mucho más que son venas sanas, o sea, son venas que no están deformadas, que no están elongadas, que tienen su tamaño conservado, que tienen su anatomía y su formación y su morfología conservada, y la varices es todo lo contrario. Es una deformación que genera en la vena, esa deformación tiene consecuencias, obviamente en la circulación, y esa alteración en la circulación, como explicaba recién, cuando se invierte, genera síntomas. Síntomas que pueden ir desde el edema, pesadez, calambres, dolor, ardor, flebitis, tromboflebitis, trombosis. ¿Flebitis que es inflamación o la flebitis, como dice la palabra, fle viene en este caso flebología de vena, y elitis es inflamación de la pared de la vena. Y bueno, es una consecuencia que también es muy típico en verano, y es una consecuencia, digamos, de tener varices. La mayoría de la gente me dice, pero yo nunca en 20 años me molestaron las varices, hasta que en época de invierno o en verano en general, el paciente empieza con un dolor importante, en forma rápida, en 48, 72 horas, y genera un dolor, una inflamación en la pared de una vena, generalmente generado por algo, o mucho tiempo estando parado, o una exposición en una terma mucho tiempo, o una exposición en el verano al calor en una playa durante mucho tiempo. Hay profesiones, ¿no? Que se hacen o sea, que están todo el tiempo parados, predisponen. Sí, hay profesiones puntuales como son los pizzeros, los panaderos, los hornos. Claro, gastronómicas, claro. Todo lo que es fuentes de calor y estar mucho tiempo parado, esa combinación entre calor, por eso decía la incidencia. Porque la incidencia también tiene que ver en los veranos, en las temperaturas, en cómo la enfermedad se desarrolla. Pues muchas veces se pensaba en mucho tiempo que las varices solo se asociaban a las mujeres y en realidad abarca a todos. A todo el mundo. La varice tiene un componente hereditario enorme, y nosotros tenemos muchos pacientes que están en peso, tienen vida sana, hacen actividad física, y la pregunta del paciente es ¿por qué tengo varices? Y no es solamente la pregunta que hay que resolver al paciente, sino hay que explicarle cómo va a seguir su vida, que va a ser con varices. Porque la incidencia en la enfermedad venosa la va a acompañar durante toda la vida del paciente. De ahí a donde yo vengo a decir que las varices no se curan. Las varices no se curan, las varices se tratan. Claro. Se tratan para evitar complicaciones. O las tratamos estéticamente para que el paciente tenga una buena estética, o las tratamos clínicamente para que el paciente no se complique clínicamente. Las complicaciones clínicas son importantes. Hoy un paciente con una úlcera es un paciente con una discapacidad. Un paciente con una úlcera es un paciente que no puede ir a una pileta, por ejemplo. Claro. Entonces, a veces uno no toma dimensión de lo que tiene, ni hablar de las enfermedades trombóticas, porque el hecho de un viaje
No tiene que ser en avión, no tiene que ser avión de 14 horas. Un viaje a Buenos Aires de 3 horas en una posición como tengo mi pierna, con un territorio varicoso, tiene riesgo de generar una trombosis en el descenso del paciente en Buenos Aires. Claro. Entonces, esas complicaciones son las que nosotros pregonamos de tratar en el momento en que consulta el paciente. Y después, esto también es importante, haga lo que haga el paciente, haga el tratamiento que le considere el médico especialista que lo vaya a ver. Lo importante es un seguimiento a 2 o 3 años con respecto al mismo especialista. Claro. ¿Está? ¿Cómo son hoy los tratamientos? Porque también se pensaba esto que sacaban la vena, ¿no? Como eran incisiones como bastante invasivas. ¿Eso cambió? Muchísimo, porque hace 20 años yo vengo de una época donde yo no lo vi, pero comparto la experiencia de los pacientes en el consultorio cuando me decían, a mi mamá lo operaban y la dejaban 30 días en una cama o 40 días con la pierna para arriba. Sí, eso existió, sí. Eso y existió. Bueno, hoy la evolución fue para bien, para una mejoría mucho más rápida en lo que es el postoperatorio del paciente. Hoy prácticamente, yo vengo de la escuela quirúrgica, hoy prácticamente las varices no se están operando. Hoy ahí está muy avanzado el tratamiento con espuma, con tratamiento esclerosante. Mirá. Es un tratamiento que se hace totalmente en forma ambulatoria. Se puede utilizar un área quirúrgica, pero no se utiliza anestesia, que no se utiliza un área quirúrgica por una cuestión de comodidad del paciente en la camilla y en el ámbito asepsia, de asepsia en el procedimiento. Pero prácticamente hoy los tratamientos, vuelvo a repetir esto, no es para todo el mundo el mismo tratamiento varicoso. Un mismo problema, un paciente de 78 años, no es lo mismo un paciente que lo tenga a la edad de 40 años. Claro. ¿Tá? Entonces, los tratamientos cambian en base un poco a la edad del paciente, pero en general, hoy por hoy los tratamientos dejan de ser quirúrgicos. Prácticamente se está inclusive dejando de operar por láser, por lo que utilización. Yo utilizo el láser a nivel de herramienta quirúrgica, no solamente la parte estética de flebología. Y hoy por hoy los tratamientos con excelentes resultados son prácticamente ambulatorios. El paciente no modifica, va a un consultorio, hace una aplicación con respecto a este tipo de tratamiento, no modifica su vida, no pasa por una anestesia, no pasa por una internación. Se traslada después de la consulta de la misma forma como llegó al consultorio. Y en realidad lo que está haciendo es un cambio a nivel circulatorio en la pierna del paciente, que es en realidad lo que hace que cambie el pronóstico y la evolución de la enfermedad. Claro. Hoy la medicación por boca, las cremas, la utilización de vendas y medias no modifican el problema. Porque el problema lo va a contener, le va a sacar la sintomatología al paciente, va a evitar complicaciones, pero estamos con un paciente condenado a eso el resto de su vida. Claro. ¿Se entiende? O sea, la idea es darle una acción al cambio de ese problema circulatorio. Y venía siendo lo quirúrgico, no digo que no se operan las varices se pueden seguir operando en determinadas situaciones. Pero no en todos los casos. Pero no en todos los casos, y en un alto porcentaje de pacientes no se están operando. Claro. Y yo lo que veo es que de la pandemia para acá, en los últimos 5 o 6 años que estamos transitando, la evolución de este tipo de técnica cada vez es mayor. Obviamente que fue apurado un poco, como lo que pasa con el tema del home office, bueno, fue apurado por el tema de la no internación, pero estamos viendo que los resultados son óptimos y son altísimos y son muy, muy beneficiosos para los pacientes. O sea, estamos hablando de tratamientos que no pasan ni por anestesia en los pacientes. Claro, increíble eso, porque no son dolorosos. Temor. Claro, da temor, si no. No son dolorosos, son totalmente ambulatorios. Enfermedades, por ejemplo, como diabetes, predisponen también, esto decías, por ejemplo, de las úlceras. Esto también hay que hacer un seguimiento, ¿no? Sí, la diabetes es una morbilidad que se le agrega al paciente varicoso, o sea, es un factor externo de complicación, en lo que es la cicatrización, en lo que es la tendencia a infectar una úlcera, en lo que es la dificultad quizás que tenga para defenderse de una bacteria en un territorio obviamente predispuesto a que entre una bacteria. Un paciente con un edema es un paciente que está predispuesto a que pueda ser invadido por alguna bacteria mucho más fácil. Un paciente sin edema, las defensas de él son bajas, agravado por una diabetes que genera una inmunodepresión agregada, y eso genera todo un fenómeno importante de infección, de complicaciones agregadas, y obviamente que no ayuda, ¿no? ¿Y las trombosis qué son?
La trombosis en sí es una complicación, en el caso nuestro, el tromboembolismo o la enfermedad tromboembólica es un tipo de complicación que puede tener una varice. Pero la varice en sí es una trombosis venosa, o sea, es un coágulo de sangre en una vena. Voy de menos a más. En la vena, como expliqué, la circulación siempre va hacia un lado, mientras mantenga la forma y el tamaño normal no hay problema. Cuando hablamos de varices, ya la circulación no es lo normal, la deformación es distinta, la circulación no es lo que corresponde y el estancamiento de sangre es permanente. Ese estancamiento de sangre de esas varices es como funciona una bolsa de agua que la llene con agua, es lo mismo. En algún momento el agua se estanca y el estancamiento genera una trombosis. La trombosis es como un coágulo, es exactamente lo mismo a una morcilla. Es eso, es un coágulo de sangre estancado en un territorio. Por eso decía lo de tener varices y estar en un viaje en una misma posición es peligroso. Ni hablar a una presión atmosférica en un avión o a un traslado en 12 horas en micro. ¿Y actividades sedentarias también inciden? También incide muchísimo, muchísimo, porque ahí viene otro tema que es la actividad física actúa reemplazando el problema circulatorio, no lo mejora. Porque muchas veces escuchamos tiene que caminar, sí, ayuda, no lo soluciona, lo compensa. ¿Por qué lo compensa? Porque nosotros tenemos masas musculares que funcionan como bombas en pantorrilla y en el pie, que funcionan como si fuesen un fuelle. Esos fuelles musculares a la gente se la manda a caminar, no se la manda a andar en bicicleta. Es y precisamente se la manda a caminar precisamente porque los fuelles musculares del pie y de la pantorrilla son los que generan sangre hacia arriba. Si el problema circulatorio es que la sangre baja, bueno, por eso se la manda a caminar. Entonces, para atrás, la actividad física ayuda, no es la solución, no, ayuda a mejorar. Es un complemento de un tratamiento mucho más amplio. Totalmente. La trombosis en sí es una complicación de una varice que es importante, pero lo más grave de esto es que la trombosis está en esa vena, pero la trombosis se puede desplazar. Y el desplazamiento de esa vena puede impactar en un pulmón, donde hablamos de tromboembolismo pulmonar, donde ya el cuadro es totalmente mucho más grave, mucho más complicado, donde se impacta lo mismo que tiene la pierna en una vena del pulmón, donde el corazón va a empezar a trabajar el doble de trabajo, ¿sí? Donde su sistema afectado era en la pierna y esto lo traslada a nivel pulmonar, prácticamente a nivel cardíaco va a estar afectado de la misma forma y ya el cuadro es completamente distinto. Entonces, la idea es tratar de evitar este tipo de complicaciones, tratarse las varices de ahí y no llegar a esta instancia, ¿no? Acercarse a consultar y ahí ya tener un panorama. Sí, un panorama de cuál es la situación y digamos, cuál es el estado circulatorio de una persona que consulta o no, o que tenga o no tenga síntomas, me refiero, pero cuál es su estado circulatorio, ¿no? Diego, muchísimas gracias. No, por favor. El doctor Diego Ascona, médico flebólogo, cirujano vascular de los consultorios de la familia de Ament. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.